algo que ya te ha agendado, tiene que ser nuevo. Ayer me preguntó el pastor, ¿dormiste? No he dormido nada. Todo lo que escribió hoy solamente es para hoy. Así que si usted me pregunta, pastor, eso fue hoy. Y digo hoy porque desde la madrugada comencé. Yo decía, la cosa viene dura. Voy a ver cómo lo dosifico, hermano, y aquí no hay nada dosificado. Así que si usted viene con un estómago preparado para un montón por las 3 de la mañana, preste atención, por favor, y no se ofenda. Amén. Así que le doy la bienvenida a todos los ministros en las naciones, Red de Amigos Ministeriales. Gracias por escucharnos y poder contemplarnos. Estamos aquí en Cabimas, a las instalaciones de Cabimas de la Iglesia Vino Nuevo, y tenemos la intención de bendecirte a ti, amado hermano, que nos vas a ver en el canal de YouTube, Red de Amigos Ministeriales. No puedes ubicar este mensaje que quedará grabado y puedes estudiarlo, escucharlo, y si te sirven algunos conceptos puedes poner en práctica en tu ministerio. Quien le habló, el pastor Eliseo Romero, actualmente presidente de Red de Amigos Ministeriales y pastor del ministerio ICN Restauración de Vida. Esto es un concepto que unifica los ministerios, así que no te lo pierdas y no te separes ni un minuto de este mensaje que será para bendecir tu vida. Amén. Así que vamos a dar un fuerte aplauso para que la gente de las naciones pueda escucharnos. Amén. Ahora sí, quiero que se quede tranquilito. Diga conmigo, necesito estar quieto, porque el pastor puede que esté operando, y si me muevo, puede cortar una arteria y me puedo morir desangrado. Hay veces que la gente dice, yo fui a una actividad y lo primero, ¿de qué hablaron? Se busca el flyer y dice, mentalidad de reino. Ay, que no, que hay que tener una mentalidad de reino, solamente entendió eso. Entonces digo, no, ahí lo que hablaron fue cosas raras, herejía, no, porque no hubo una atención correcta. Pero si usted está en esta casa, es porque el Espíritu Santo tuvo la intención de traerlo a este lugar. Y yo creo que de una manera automática va a recibir lo que por gracia Dios nos entregó. Así que no dudo que ya desde que entró el Espíritu Santo le da una sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo para poder entender cualquier diseño que vaya a ser soltado en esta tarde. Amén. Así que preste atención, por favor. Una de las cosas que mencioné anteriormente en la introducción que hablaba de RAN es que lo que ha afectado en los días pasados, que fue en los días pasados pero ha tenido relevancia en el día presente, es la escolaridad. La educación que hemos recibido a nivel de iglesia, de una u otra manera, ha limitado el concepto del crecimiento ministerial. Creo que nosotros hemos tenido un desarrollo bastante grande, pero he visto que con preocupación, y lo digo a los pastores y líderes muy personalizadamente, que la iglesia no ha cambiado ni siquiera la manera de predicar, ni siquiera la forma de decir las cosas. La iglesia no se ha actualizado. No digo hablando de la actualización de cambiar la ropa, de cambiar la vestimenta. No estoy hablando de eso, hermano. Usted puede vestir, usted sabe cómo gobierna la iglesia. Estamos hablando de la manera que yo predico. No hay algo genuino que sale de nuestros corazones, sino hay un modismo. La gente imita a las personas que están en eminencia, pero si a ellos les funciona, no significa que a ti te vaya a funcionar. Yo sí me gusta ese silencio porque puedo continuar. Ejemplo, se ha dicho, y voy a preguntar un ejercicio. Mire esto, yo estoy en Barquisimeto, y ¿sabe qué dicen en Barquisimeto? Que el avivamiento de Venezuela comienza en Barquisimeto. Ahí está el pastor en Margarita. ¿Qué dicen en Margarita? ¿Que el avivamiento comienza en dónde? En Margarita. ¿Y qué decimos lo de Cabimas? ¿Que el avivamiento comienza en dónde? Quiero romper este mito, porque esto es antibíblico. Dios no es un Dios, porque antes era un Dios de los judíos, pero ya no es el Dios del judío. Todo en Samaria y Judea hasta los confines de la tierra. Dice que el universo cabe en el hueco del palmo de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. Si Dios es un Dios que vino a morir por el mundo, ¿qué le hace pensar que el avivamiento va a ser solamente en un país? Nosotros tenemos que empezar a proyectarnos que el avivamiento va a ser para la iglesia, y tenemos que creer no en las opiniones que me dice el pastor de Margarita, que digo yo de Barquisimeto, o lo que dice usted en Cabimas. Tenemos que empezar a creer en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera Dios amó, que mandó ¿a quién?
¿A quién? Cuando nosotros predicamos también traemos a Cristo. El avivamiento viene planetariamente para todas las iglesias en el mundo. Así que la iglesia va a crecer exponencialmente en todas las direcciones. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que no se ha dado cuenta que usted como líder se ha limitado, porque dice la cosa es en Cabima y toda la vida dura en Cabima, hermano. Y no sale de Cabimas. Gloria a Dios que el pastor que está allá de Margarita va a viajar a las naciones. Él no va a decir, yo estoy viendo algo en Margarita. No, él va a hablar que como iglesia Dios está haciendo algo en él. Y eso nos está llevando a cosas mayores en las naciones. Porque cuando tú empiezas a tener una visión del planeta, adivine qué va a hacer Dios contigo. Te va a dotar y te va a capacitar a nivel planetario. Porque cuando usted le pide al Señor, Señor, tengo una meta, tengo un proyecto, y usted proyecta a Dios, cuando te da una palabra, Él también da la provisión de acuerdo a la palabra. Si usted apunta al cielo, te aseguro que el techo no va a ser un límite. Hay gente que apunta al techo y nunca llega al techo. Pero cuando usted apunta al cielo, hermano, créame cuando le digo que no solamente lo puede aplicar a nivel de negocios, de ministerio, entre otras cosas. Cuando usted apunta una meta planetaria, las naciones no van a ser un problema, las ciudades no van a ser un problema. Venezuela no será un problema. Todo el mundo se ha concentrado en Venezuela, pero nosotros hemos pensado que y hemos entendido por el Espíritu que Dios ha capacitado a nosotros los venezolanos para dar respuestas a la crisis que pronto viene en las naciones. Porque como dijeron, pastor, todo el mundo dice, se van a morir de hambre. ¿Usted ha escuchado eso? La economista dice, ¿cómo van a vivir? Y créanme cuando le digo, hemos visto la mano de Dios y usted lo ha visto también en su casa. Hermano, la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia. Nosotros cambiamos el pan por arepa, porque todos los días no nos falta la arepa, pues no es así. Y viene el contorno. ¿Usted sabe lo que es el contorno, verdad que sí? Lo que se le rellena. Y aparte comemos carne, proteína, huevo. Mira, la viuda de Sarepta de Sidón, Dios lo que hizo fue multiplicar el aceite y la harina. Ellos comían arepa frita todos los días, hermano. Ahí no habla Dios que le apreció el huevo o el queso, no, dice que el aceite y la harina no escaseó hasta que llovió. Entonces yo me hice la pregunta, ¿qué comía esa gente todos los días? Arepa frita. Yo digo arepa frita porque aceite más harina, ahí dice que es torta de harina, dice la Biblia, ¿no? Pero como buen venezolano que soy, yo sumo aceite más harina es arepa frita. Y ellos comían arepa frita sola todos los días. ¿Verdad que sí? ¿Sí me entiende lo que trato de decir? Pero nosotros no solamente hemos sido bendecidos, sido bendecidos el doble. Nosotros no solamente no nos falta la arepa, viene el contorno y viene todo lo demás. Y nosotros el sueldo no nos alcanza, hermano, porque usted no sé si usted le alcanza, pero a mí no me alcanza con todo lo que hago. Ni siquiera para venir para acá. ¿Tú sabes lo costoso que es viajar? Pregúntale al pastor. Costosísimo. Y yo viajo mensual. Y predicamos sin ofrenda. Imagínense, pregúntale al pastor. ¿Por qué? Porque hemos entendido de que Dios bendice la obra de nuestras manos y Él prometió que no iba a faltar nada. Entonces, esta palabra la necesitan las naciones. La gente está asustada con el COVID y nosotros no hemos curado, no con la vacuna, más los guillos con qué? Con los guillos. Hermano, y nos curamos. Nos dio el chikungunya, más los guillos con... No dio el Zika, más los guillos. Nos da de todo y seguimos con el malogillo, hermano. Y parece mentira. Estamos vivos. Amén. Yo creo que Dios ha creado a una generación de venezolanos extraordinarios. Pero no significa porque la unción viene por Venezuela. No, hemos sido procesados para algo grande que viene para el planeta. Así que prepárese. Dile, ¿estoy preparado? Aleluya. Entonces, hemos tenido conceptos, ideas por la escuela que han dicho. La gente crea hipótesis mentales, porque esto tiene que ver, como lo dice el título de la conferencia, tiene que ver con una mentalidad. Le agregaron mentalidad de reino, pero no quiero hablar de reino porque ese tema lo han dicho mucho. Mira, hay más libros de reino que del arrebatamiento. Libros de reino, pero voy a hablar de una mentalidad. Diga conmigo, el título del mensaje tiene por nombre una mentalidad. Vamos a darlo hasta ahí. Usted podrá ponerle lo demás. Si usted es predicador, lo más seguro que de aquí va a sacar 5 mensajes, porque así soy yo. Yo escucho un predicador y trato de anotar. Y todo lo que él hace a nivel de predicación lo desgloso y tengo material para predicar casi 4 domingos más adelante. Hay que ser vivo, hermano.
No, que Dios me lo dé a mí, pero si Dios se lo dio a otro, ya está gratis, agárrelo. Diga conmigo, voy a tomar en el nombre de Jesús todo lo que venga de Dios. Entonces, nosotros hemos sido capacitados y dotados en este tiempo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7. Yo creo que dice, el pastor no ha leído la Biblia, pero no vamos a leerla para que no se... Y voy a aprovechar el tiempo de leer, porque no voy a esperar que usted busque, porque de repente tardamos el tiempo, ¿sí? Y esto dura 45 minutos. Dice la palabra de la siguiente manera: ahora me gozo, no porque haya sido contritados, sino porque fuiste contritados para arrepentimiento, porque habéis sido contritados según Dios, para que ninguna pérdida que padeciste por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Diga conmigo, la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. Luego dice, para salvación. Y más adelante dice, de que no hay arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Diga conmigo, la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, si usted no se ha muerto, y aquí le doy la respuesta de la pregunta de por qué en Venezuela no ha pasado de todo. Si usted no te ha muerto y lo que ha sido es mejorado y trascendido, es porque esta crisis viene de Dios. Pero la crisis que Dios envía produce arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Y no me venga a decir arrepentimiento como aquel concepto de un pastor zoólogo que estudiaba los animales, que vio una mariposita una mariposa que salía de un capullo y le puso por nombre metamorfosis, y así empezó a ilustrarlo. La gente que se convierte tiene una metamorfosis, entonces todo el mundo quiere cambiar físicamente, pero no hay un cambio interno. La palabra arrepentimiento viene del concepto que traducido al español se pronuncia metanoia, que significa cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. ¿Qué ha hecho la crisis aquí en Venezuela? No ha cambiado nuestra mentalidad. Vemos las cosas diferentes y empezamos a trabajar de manera diferente, porque a veces nosotros nos concentramos en conceptos místicos que hemos escuchado de otros pastores, pero no hemos visto, o de otro hermano, o de otro líder, pero no hemos concentrado a nosotros mejorar nuestra manera de pensar. Y yo creo que la iglesia, ese ha sido el detalle, el problema. Nosotros somos buenos, tenemos milagros. La iglesia sigue gobernando. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu Santo nos da dones, hay profecía, hay todo. Pero seguimos siendo los mismos miserables de siempre. Yo sé que nadie dijo amén, pero es una verdad. Como dije, yo no vengo a buscar que usted me diga amén a todo, hermano. Si usted no quiere decir amén, no hay ningún problema. Pero esto es una verdad. ¿Por qué digo miserable? ¿Por qué? Porque los gobiernos nos siguen gobernando los endemoniados, nos siguen pisoteando las autoridades, y no hemos tenido a nadie que haga un paro a esto. Cuando de repente la iglesia, según la Biblia, representa a Cristo aquí en la tierra, y nosotros estamos representando a un Dios que es dueño de la plata y oro, y venimos pidiendo ayuda en nuestro servicio porque no podemos ni pagar nuestros propios servicios. Dígame, porque a mí me ha pasado. Y esto no tiene que ver con el poder. El poder está, hermano, porque parece mentira. Mientras más sufrido hemos estado, Dios ha respaldado más. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Lo que no hemos sido fiel a lo que Dios nos está pidiendo somos nosotros. Dios está diciendo en esta parte, y se lo digo proféticamente, todo lo que has vivido en tu casa, todo lo que has vivido en tu familia, todo lo que has vivido como persona, no es para que usted se sienta llegado o afectado, sino al contrario, es para que usted cambie su mentalidad. Porque toda la tristeza que Dios envía produce, escuche esto, produce cambio de mentalidad. Y entiéndase por cambio de mentalidad la palabra arrepentimiento. Dile que está a tu lado, hagamos metanoia. Y metanoia tiene que ver con cambio de mentalidad. Cuando yo cambio mi manera de pensar, automáticamente voy a hacer las cosas extraordinarias. Por ejemplo, tenemos un Dios que nos dejó la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad que sí? Nosotros somos tan extraordinarios, amados pastores, que nosotros ya conocemos todo, ya la Biblia completa. Y creemos todo lo que va a pasar en la palabra, como que ya todo sucedió. Quiero adelantarle algo. Hay cosas que se han descubierto en estos últimos tiempos porque gente se atrevió a cambiar su manera de pensar.
Por ejemplo, la última innovación espiritual, se lo digo de una manera, digamos, de antecedente, porque tuve que investigar. El último mover espiritual que se descubrió fue lo que sucede hoy en día en nuestras iglesias, que la gente se cae en el suelo, que a uno le da la chiripiorca por allá, y no está mal, porque eso descubrimos que ahorita. ¿Por qué? Porque una persona se atrevió a estudiar el Espíritu Santo de una manera personalizada. Y en el finales del siglo XX y principios del siglo XXI, empezó a venir este mover espiritual de que la gente se caía en el suelo. Pero no se ha dado cuenta que desde el siglo XX, finales al siglo XXI, seguimos midiendo nuestro servicio por estos eventos. Y no es que están mal, pero quiero decirte de parte de Dios que no es lo único que Dios quiere hacer con la iglesia. Si usted lee la palabra, después de Pentecostés sucedieron otras cosas y no volvió un Pentecostés de nuevo. Sino la gente seguía predicando, se seguía multiplicando, pero nosotros no nos hemos multiplicado. Cada día nos dividen más la iglesia, tenemos conflictos, y esto no tiene que ver por el poder, ni por el llamado, tiene que ver por nuestra mentalidad. La palabra es un concepto eterno, diga conmigo eterno. Y algo eterno no puede ser aprendido por una mentalidad cronológica. Una mentalidad cronológica nunca va a entender la Biblia. De repente se aprende dos conceptos, pero no la va a entender. Es por eso que Dios, a la medida que tú vas cambiando tu mentalidad, Dios te va dando diseño. Es por eso que usted, amado pastor, Dios te está buscando a que usted tenga un reposo. Diga conmigo reposo. Y ya usted va a entender por qué reposo. Porque el reposo hace que usted tenga el tiempo de buscar a Dios en la intimidad. Y la Biblia dice que el que me busque en silencio, usted conoce la Biblia, en público, ¿para qué Dios va a recompensar en público lo que busca en silencio? Porque Dios necesita que una generación conozca lo que tú estás haciendo, o lo que tú recibiste. Lo que tú recibes no es para ti, es para que el mundo lo sepa. ¿Está entendiendo lo que trato de decir? ¿Para qué es el Evangelio? El Evangelio tiene un solo propósito. La iglesia tiene un solo propósito. Nosotros hemos creado muchos. Y nos basamos al segundo propósito que Dios estableció cuando se fue al cielo, que es Mateo 28, 19. Por tanto, ahí hacer. Ese es el propósito que hemos tomado como primero. Pero el primer propósito fue cuando Dios habló con Pedro. ¿Se acuerdan de eso? Él es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Jesús a Pedro, ¿qué le dijo? Si no, mi Padre, y Pedro sobre esta roca, ¿y las puertas de qué? ¿Las puertas de qué? No prevalecerán contra quién. Diga conmigo, el primer propósito de la iglesia es evitar que las puertas del Hades prevalezcan contra este mundo. Usted lo que es un muro de contención, hermano. El primer propósito de la iglesia es detener la puerta del Hades. Lo traduzco a la Biblia de las Américas. Dice la palabra que el reino, dice la puerta del reino de la muerte. Escuche esto, me gusta mucho esta traducción. El reino de la muerte. Usted puede entender automático que el pecado es muerte. Nosotros tenemos que crear, el propósito de la iglesia es crear una contracultura que evite que el pecado siga avanzando. Lo voy a repetir. El propósito de la iglesia, el primero, es crear una contracultura que evite que el pecado avance. Porque el reino de la muerte es el reino del pecado. ¿Cuántos entienden lo que trato de decir? La Biblia dice que el paga del pecado es. Entonces, hemos visto que Satanás ha tenido la ventaja en la tecnología, en las innovaciones, en la música, en la vestimenta, en todo. ¿Y la iglesia qué ha hecho? Pregunto, ¿qué ha hecho la iglesia? Que una persona de una mera mentalidad abierta diga lo que sintió ahorita. ¿Qué ha hecho la iglesia en los últimos años? ¿Quién dijo nada, por favor? Eso. Lo que hacemos es sentarnos a criticar a lo que hace Satanás, y Satanás no pierde tiempo, hermano, en escucharlo a usted. Satanás sigue trabajando. Satanás sigue renovándose. ¿Y la iglesia, pastor, qué hacemos? Echamos palo al cajón del diablo. ¿Se acuerdan de eso? Hoy en día ese pueblo tiene 5 televisores, 5 cadenas de televisión. Le echó palo y hizo que un poco gente perdiera plata quemando los cajones del diablo.
que hoy en día tienen televisores cristianas. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros, cuando llegamos a entender lo nuevo, ya Satanás quiere una morena, ¿no? ¿Sabe qué Dios quiere hacer? Que la iglesia avance de tal manera que la iglesia vaya 5 pasos adelante de Satanás. Nosotros deberíamos crear la cultura en la tierra. Somos nosotros. ¿Quién tiene la mente de Cristo? ¿Satanás o usted? ¿Quién la tiene? ¿Quién fue bendecido con toda bendición espiritual? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron adoptados como hijos suyos? ¿Quién tiene al Espíritu Santo que los guía a toda verdad? Por cierto, ustedes, entonces, ¿por qué Satanás toma ventaja? Sencillo, porque ustedes lo han dejado al igual que yo. Porque no hemos dejado, sencillamente, abocado a discipular, a multiplicarnos, pero no a gobernar. Y créanme que el propósito de Dios desde el principio siempre fue que usted gobernara. Lo voy a repetir, el propósito de Dios siempre fue que usted gobernara. Y si usted no está gobernando, ¿sabe lo que está pasando? Es que usted solamente se está multiplicando. Usted se está multiplicando. Su mentalidad quedó en la palabra de Noé, en la palabra de la era posadámica, no la pre, porque en la pre Dios le dijo a Adán vas a gobernar, pero después que peca, solamente le dijo multiplícate. A Noé le dijo multiplícate. A Abraham le dio una palabra un poquitico más allá, te vas a multiplicar. Pero la iglesia le dijo vas a gobernar. Pero nosotros nos hemos quedado atrás. ¿En qué nos quedamos? Diga conmigo, en la multiplicación. No está malo el concepto, porque es bueno llenar los estadios con palabras que nos multipliquen, sí, pero después que se convierte la gente, ahí llega todo. Consérvate santo para que no te vayas al infierno. Espera a Cristo y lo seguimos esperando porque estamos convencidos que Cristo viene. Pero a mí me daría vergüenza que Cristo venga y que nosotros aún no hemos aprendido su palabra. Me daría vergüenza. Se lo digo de una manera personalizada. Entonces, si seguimos este concepto, Satanás lo que ha hecho en los últimos años es crear una condición mental en algunas personas. ¿Sabía que la ciencia ha tenido un desarrollo mayor que la misma iglesia? La iglesia ha tenido respuestas analógicas y la ciencia ha tenido respuestas tecnológicas. Pero ellos son científicos, pero ellos no tienen la mente de Cristo. ¿De quién es la ciencia? Y la gente espera, y nosotros estamos orando para que la cura del COVID salga. ¿Y por qué la iglesia no ha salido? Pónganse la mano en la cabeza porque de aquí voy a comenzar a predicar. Diga conmigo, necesito entender lo que quiere decir el predicador. Dios está buscando que tú cambies tu mentalidad, porque en el mundo espiritual existen 2 tipos de mentalidades. Y me va a permitir poner un ejemplo que usted puede entender, porque yo quiero imitar lo que hizo Cristo. Cristo le dijo a la gente, el reino de los cielos es semejante a una semillita que cae en la tierra y produce un arbolito. Usted conoce la historia. Usted dirá, ¿por qué hablo así? Porque esa gente era agricultora. La gente conoce, la única tecnología que ellos conocían era la siembra y la cosecha. Y él explicaba, el reino de los cielos es una semillita que cae. Entonces él asociaba la palabra del tiempo. Es por eso que Dios era un Dios de los tiempos. Por eso que Él es el alfa, el omega, el principio, porque Él es un Dios de tiempos. Amén. Y una de las cosas que Dios hizo fue hablarle a una generación que entendía en los tiempos. Diga conmigo, necesito ser entendido en los tiempos. Como yo he tenido muchas experiencias a nivel profesional, le recomiendo, gracias a Dios como pastor, he estudiado teología, no está mal el concepto, pero como profesional he estudiado más, soy ingeniero químico y tengo maestría en gerencia de proyectos industriales y me faltan muchas cosas por estudiar. Pero yo me acuerdo en mi primer momento cuando llegué al primer lugar educativo que fue el kinder. ¿Sí? Y una de las cosas que viene al kinder fue algo que nos pedían a nosotros ¿cómo se llama eso? En los útiles escolares, que eran las témparas acuarelas. ¿Se acuerdan de eso? Que eran unas témparas que tenían una pelotita, que le echamos 2 goticas de agua, la mezclamos y con el pincel podíamos pintar. ¿Se acuerdan de eso?
Yo llamé la primera mentalidad como esta. Mentalidades acuarela. Diga conmigo, una mentalidad acuarela. No va a encontrar en la Biblia, la palabra acuarela no va a encontrar en la Biblia, pero necesito decirte algo que usted conozca y asocie para luego darte esta verdad. Una mentalidad acuarela es una mentalidad sencilla que reacciona automáticamente por lo sencillo. 2 versículos y actuamos de una manera natural a todo. Y esas iglesias son las iglesias que tienen mayor crecimiento. Y usted pregúnteme, ¿por qué esas mentalidades crecen más que las mentalidades que usted hablaba anteriormente? ¿Sabe por qué? Sencillo. Porque hay más gente ignorante en la iglesia que gente que se atreve a pensar. Y es por eso que mientras que haya más mentalidades acuarelas, no vamos a tener respuestas en tiempo. Una mentalidad acuarela trabaja automáticamente según lo que conoce de una manera sencilla. Usted siente una gripecita, lo primero que hace es tomarse un acetaminofén, ¿verdad que sí? Si le duele la cabeza, se toma un ibuprofeno. Si le da un dolor de barriga, una heterogermina por si acaso, o un loperano. Y usted se da cuenta, esto es lo que nosotros de una manera asociativa hemos tomado rápidamente. Pero hay cosas que no se curan con acetaminofén, no se cura con heterogermina, ni se cura con ibuprofeno. Hay cosas que tenemos que dejárselo a gente profesionales. Cuando usted se enferma, le hago una pregunta y usted va a responder honestamente. ¿Usted va para que el pastor le ponga la mano o primero va para el hospital? Respóndeme, no se preocupe, que no se va a ofender. ¿Para dónde va? ¿Por qué va para el hospital? Porque ahí de una manera profesional lo van a entender. ¿Qué hace el médico? Le hace una prueba completa, un análisis químico y físico, y basado a ese análisis le da de una manera dosificada una prescripción médica. Y entienda lo que voy a decir, porque de repente usted me dice, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con el mundo espiritual? Mucho. Porque la palabra dice que la Biblia es medicina para el alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la medicina no puede ser automedicada, tienes que ser prescrita por personas altamente profesionales. Yo sé que de repente esto ofende un poco, pero esta es la realidad. Hemos medido nuestros servicios por lo que sucede en nuestros servicios, pero la gente sigue enferma, sigue con deudas, sigue con problemas, sigue con demonios. Perdónenme lo que le diga, porque llegamos a las congregaciones siempre endemoniados y no entiendo cómo una persona que le pone en la mano todos los domingos sigue endemoniado. No me pregunten por qué, pero somos la iglesia más rara que existe. Porque creo que nosotros no hemos conformado a lo acuarela, hermano. 2 gotitas en el potecito de agua, mezclamos con el cincelito y ya está. Cuando predicamos esto, lo primero que afecta en nosotros es que nos resistimos a esta palabra. Una mentalidad acuarela no escucha algo más que lo acuarela. Pero quiero decirte, hermano, que a nivel profesional, mira lo que me dijo el Espíritu Santo, lo primero que se enseña en aquí deja pintar. Pero si quieres resolver problemas mayores, tienes que ir tomando otros niveles de profesionalismo. ¿Usted quiere ser relevante en los próximos tiempos? ¿Cuántos dicen amén? Cambia tu mentalidad. Y no digo que sea importante. Hay conceptos acuarela que lo podemos llegar a las casas, al evangelismo. Dios te ama y eso está bien, pero de ahí para adelante tenemos que ir modificando nuestras temáticas para que la gente vaya cambiando de mentalidad y pueda tener un entendimiento mayor y se vuelva un científico competente de la palabra que pueda tener alternativas en tiempo. Y para ello, ¿sabe qué tienen que estar? Tienen que estar encerrados en un laboratorio esperando resolver problemas. Y lo menos que hace la iglesia es encerrarse en el laboratorio. Dígame, ¿por qué, pastor? Le voy a explicar. Hace la semana, la vez que vine para acá, porque no estoy diciendo, pastor, usted está viviendo esta palabra, no, esto es nuevo. No es que yo estoy viviendo, tengo 2 libros, no tengo libros. Solamente le voy a decir algo que sucedió la vez pasada. La gente de Vino Nuevo me dijo, pastor, necesitamos una palabra nueva. Y Dios me dio una palabra en esa noche y me llevó a Salomón. Porque ahí Dios me quiso dar una respuesta para la iglesia. Y Salomón tuvo una cualidad, amado pastor, de construir el templo. Dios le dio sabiduría para construir el templo.
En el Nuevo Testamento dice que el nuevo templo somos nosotros como iglesia, que él fue construido por ladrillo, hoy en día es construido por personas, ¿verdad que sí? Y Salomón, él creó canteras. Canteras eran lugares donde se fabricaban los ladrillos que iban a ser colocados en el templo. Pero estos ladrillos eran tan perfectamente creados que cuando iban a ser colocados no hacían ni un ruido, ni siquiera se escuchaba un martillo en las congregaciones. Yo me hice la pregunta, ¿y esto qué quiere decir, Señor? Y el Señor me dijo, porque las canteras son los hogares. Las canteras del nuevo pacto, diga conmigo, las canteras del nuevo pacto son las casas. Cuando en las casas se forma correctamente al joven, lo dice la palabra, instruye al niño en su camino. Cuando se forma correctamente a nuestros hijos, y esos hijos llegan a la iglesia, no hacen ni ruido, hermano. Pero ¿qué hacen las iglesias hoy? Creamos servicios de jóvenes, servicios de niños, consejería matrimonial, consejería de divorcio matrimonial, post, tras, hiper, mega, super encuentro, lo seguimos multiplicando porque no sé cuánto faltan. ¿Para qué? Para nosotros tratar de mejorar su vida y tratar de facilitar su trabajo para que usted llegue a una iglesia a sentarse cómodo, a escuchar lo que hace el pastor. Y el pastor tiene que estar trabajando todos los días en su vida. Y el pastor termina desenfocándose en su propósito. Y entiéndase por pastor todos los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, porque hay ministerios que se mueven a lo profético, apostólico, pastores, profético, y usted conoce, evangelístico, y entonces se descontextualiza. Ejemplo, ¿cuántos trabajan con construcción aquí? ¿Qué han trabajado? Si usted, hermano, de repente está construyendo una casa y le traen bloques defectuosos, ¿qué hace usted? ¿Se pone a corregir los bloques o lo manda para atrás? ¿Lo desecha o lo regresa y pelea con la fábrica? ¿Verdad que sí? Nosotros no hemos entendido eso. Salomón era tan perfeccionista que cuando los bloques llegaban, la condición es que no hiciera ruido en la iglesia. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero la mayoría de las personas que llegan a la iglesia lo que hace es ruido, hermano. Y el pastor viene a corregir el ruido. Y en vez de hacer el trabajo de arquitecto, el pastor lo que hace es darle martillazo al bloque. Y llega un momento que le damos tan duro que hasta partimos el bloque. ¿Aló? ¿Eso no pasa en mi iglesia o también pasa en la suya? No, sean honestos, sean honestos. ¿Pasa en la mía, pastor, también pasa en la Margarita también? ¿Por qué? Porque no hemos concentrado en hacer cosas que no nos corresponden. Pastor, dígame a alguien un ejemplo bíblico. Mira lo que hizo el apóstol Pablo con Timoteo. Pablo nunca se ganó para Cristo a Timoteo. Timoteo ya tenía una formación por su abuela Loida y su madre Eloísa. Y basada esa información, él le da la formación y la estructura al pastor Timoteo y dice, gracias a la formación que recibiste en la casa. Pastor, denme otro ejemplo del Antiguo Testamento. Este me sorprende más. Elcana y Ana tuvieron un hijo y al destetarlo, ya el hijo sabía lo que tenía que hacer en el templo. Y ojo lo que voy a decir, Elcana tenía mucha plata. Y efectivamente la mujer, que era Ana, tenía también. Él no tenía necesidad de recibir insultos de los hijos de Eli. Porque yo me imagino, si esos tipos eran endemoniados, ¿usted se imagina la vida traumática que tenía Samuel? Pero ¿por qué Samuel nunca se separó de las lámparas que tenía que mantener? Que ni siquiera era su trabajo, porque era el trabajo de los sacerdotes. En Levíticos dice que los sacerdotes, el trabajo de ellos, según la orden de Moisés, era mantener las lámparas encendidas. ¿Y quién estaba manteniendo las lámparas encendidas? Elí o Samuel. Dice que antes que la lámpara, porque él dormía al lado de las lámparas. El hombre estaba tan comprometido que él dormía cerca de su trabajo. ¿Aló? Cuando hay una formación correcta, las personas llegan a los templos sin hacer ruido. Diga conmigo, sin hacer ruido. Cuando una persona hace ruido es porque a la persona le gusta lo acuarela, hermano, le gusta ver el mundo de colores, pero créame, el mundo no se soluciona solamente pintando. La mayoría de los que pintan los cuadros sorprendentes son gente que tiene problemas emocionales y aún sentimentales, aún se suicidan. Incluso los cuadros más caros son gente que se suicidaron pintando esos cuadros. ¿Sabía eso? Porque la intención no solamente es tener una mente acuarela, hay otra mentalidad.
Y voy a llevarlo a lo que yo he aprendido profesionalmente, porque usted me preguntará, pastor, ¿por qué? Dios va a utilizar todo lo que has aprendido para poner en práctica el ministerio. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es en vano lo que has aprendido. Tiene la otra mentalidad, que es una mentalidad siderúrgica. Diga conmigo, siderúrgica. Usted, si quiere mezclar acuarela con 2 goticas de agua, funciona. Es decir, con 2 versículos reacciona automáticamente. Dese cuenta, hemos hablado de la palabra desde Génesis hacia adelante y seguimos aprendiendo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están aprendiendo? Pero una mentalidad siderúrgica tiene la cualidad de mezclar y de crear acero. Diga conmigo, acero. Y el acero es la unión entre hierro y carbono. Si usted quiere mezclar el hierro y el carbono, eso no se va a hacer con 2 goticas de agua, hermano. Eso tiene que estar en un horno de una temperatura de más de 1500 grados Celsius y con una fuerza en un área, bien sea por una prensa o por un martillo, hasta que mezcla estas 2 aleaciones y crea un compuesto como el acero. ¿Qué quiero decir yo con esto, pastores, llamados ministros? Hay alternativas que no se van a crear con agua solamente, ni con 2 gotitas de agua. Hay cosas, las mejores cosas, las más nuevas, son creadas de lo científico, de la energía que se crea al trabajar en ese compuesto. Los medicamentos que usted toma no se hace con agua solamente, pasa por un procesamiento de transformación de materia, unen un compuesto con otro, lo separan a nivel molecular y después que hay una degradación lo unen por un proceso de transformación de materia, ya sea por un proceso de transesterificación, que es el concepto bíblico, hasta un compuesto de unión de compuestos. Para darte una pastilla que usted se toma y usted no sabe en qué carrizo se está tomando. Pero eso tiene un trabajo, y es conmigo, que produce desgaste de tiempo. La iglesia pierde tiempo en todo, menos en investigar soluciones de tiempo. O, mejor dicho, soluciones presentes. Diga conmigo, soluciones presentes. Una solución presente no es lo que usted aprendió en la escuela de una manera de acuarela. Una solución presente es unir algo que es difícil de unir. ¿Sabes qué es difícil? RAN como alternativa ha sido muy difícil porque unificar personas que tienen diferentes mentalidades, diferentes llamados, diferentes cosmovisiones, lo primero que crea es resistencia. Y usted me preguntará, pastor, deténgase. No nos vamos a detener porque alguien piensa diferente. Nosotros tenemos una intencionalidad que no solamente el hablar bonito acuarelamente nos va a unir, sino aún hablándonos puros y enfrentando con la palabra vamos a aprender algo que es la unión, porque la unión es algo no acuarela, sino siderúrgica. Es algo que para mezclar cuesta, hermano. Y hay diseños de Dios que cuestan mezclar. Porque esto no es lo que entiendo. Mire lo que voy a aplicar en esta cosmovisión. El problema es que como yo entiendo, así lo digo. Diga conmigo, de acuerdo como yo entiendo, así lo voy a decir. Mire esto y mire este concepto rápido. La palabra decir viene de la palabra escatología. Escatología es lo que yo digo y lo que yo pronuncio, ¿no? De acuerdo como lo entiendo, de una manera escatológica lo digo. Pero la palabra escatología tiene 2 significados. Es lo que tú dices de acuerdo a lo que entiendes, pero la palabra griega tiene algo más, un trasfondo más oscuro. Escatología viene del concepto o la palabra griega que se pronuncia echatos, que significa lo que sale después de lo que comes. Y usted entiende de una manera automática qué es lo que sale después de lo que usted come, ¿verdad que sí? Dígame si entendió. Entonces hay personas que los echatos que produce es de acuerdo a su alimentación. Si usted quiere saber cómo usted echata, tiene que ver cómo está comiendo. Diga conmigo, los echatos es el resultado de lo que como. Y ahora mire eso, no me malinterprete. En el mundo espiritual nosotros comemos diferente a nuestra comida fisiológica. No solo del pan y del hombre, sino de toda palabra que sale, y la fe viene por el oír y el oír. Entonces cuando yo oigo la palabra de Dios, yo me estoy alimentando.
Escuche esto, yo me estoy alimentando y mis echatos, que es lo que estoy diciendo, es de acuerdo a lo que yo estoy escuchando. Si usted quiere dar respuesta de tiempo, necesita una palabra de nueva generación para que pueda tener echatos de tiempos. Pero también hay un problema. Si mi cerebro, que entiendas el cerebro como el estómago, tiene problemas intestinales, lo primero que va a suceder es que todo lo que yo coma lo voy a echar de acuerdo al daño que yo tengo en mi estómago. Entiendas el estómago como cerebro. Hay gente que tiene una disentería en la boca, hermano. No sé si usted ha visto a esa gente. Y entiéndase, usted sabe lo que es disentería, ¿verdad que sí? Tiene una diarrea en la boca, hermano. Perdóneme lo que le diga. Dicen cosas y tú no hayas como callado. Te dicen cualquier cosa con tal de que agradar contigo. Pero hermano, eso no está bien. Nosotros tenemos que ser una generación que dice lo correcto en tiempo correcto. Tenemos que ser una generación efectiva, hermano. No es posible que nosotros hablamos de poder y de unción y los primeros enfermos somos nosotros. Yo creo que si Dios va a llamar a una generación que haga cosas extraordinarias, necesita llamar gente que sepa administrar los asuntos del reino. Y quiero decir, el Espíritu Santo que se derrama sobre toda carne también es un misterio. Y es por eso que el mismo te lleva a descifrar todos los misterios, porque dice la palabra que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Pero recibimos al Espíritu Santo, que es una buena alimentación, con un problema digestivo. He visto personas que se paran en un púlpito, profetizan de todo, luego se ponen a adivinar. ¿Usted ha visto eso? Que Dios lo usa en profecía, pero luego en un momento dicen cosas que... ¿Y esto qué pasó aquí? O sea, la profecía se le fue la paloma y le bajó el samuro, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque tal, el Espíritu Santo cumple, Él es caballero. Aquí el problema somos nosotros. Y digo nosotros porque no voy a hablar de los ministerios, voy a hablar de mí mismo. Yo necesito cambiar mi mentalidad para poder hacer efectivo en el mundo espiritual. Si usted quiere ser bendecido en la iglesia con muchas personas, eso no está mal. Pero va a llegar un momento que cuando Dios te empiece a hablar de asuntos de Él en este tiempo, si usted no ha preparado a su iglesia con esta mentalidad diferente, lo primero que va a pasar es divisiones. Diga conmigo, si se van, que se vayan. ¿Por qué digo eso? Porque Dios está llamando a gente que sea respuesta en esta generación. Y para traer respuesta en esta generación tenemos que tener respuesta completa y segura. Es por ello que tenemos que tener una mentalidad mayor de la que nosotros pensamos. Pastor, pase por aquí que necesito que me ayuden algo. Usted tiene una voz de locutor, mientras que decimos esto. Dios está llamando a una generación que tenga un pensamiento, diga conmigo, pensamiento diferente. Mire eso, no todos tienen la mentalidad siderúrgica, pero no significa que sean malos. Mira lo que dijo el apóstol Pedro. No estoy hablando del apóstol Pedro, aquel apóstol Pedro que conocemos, que le casi vuela la cabeza a un varo. No estoy hablando del apóstol Pedro que caminó sobre las aguas y que anduvo con eso. Estoy hablando del apóstol Pedro ya viejo, aquel que tenía iglesia bajo su cobertura, que la sombra sanaba, pero bueno, ya ni salía porque se quedaba era ahí leyendo, ¿no? Él leyó algo. Mira, el apóstol Pedro escribió nada más 2 epístolas. Él escribió 2 cartas, perdón. Y en las cartas, una carta, pero sí 2 cartas, porque una primera de Pedro y segunda de Pedro, son 2 cartas, aunque esté el mismo, ¿verdad? Y en esas cartas, él hace mención de Pablo, que fue el hombre que escribió casi el 75% del Nuevo Testamento. Y para que Pedro hable de Pablo en una de sus cartas, que debería ser hablándose de sí mismo, como cualquier evangélico que se quiera elogiar, él hace mención del apóstol Pablo. Léese, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Escuchen lo que dice la palabra. Estamos hablando del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de las cuales hay algunas difíciles de entender. Escucha esto, diga conmigo, difíciles de entender. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Wow.
como también las otras escrituras, para su propia bendición. Escuchen esto. Gracias, pastor. Estamos hablando del apóstol Pedro. No estoy hablando de Eliseo Romero, hermano. Estoy hablando del apóstol Pedro. Para que Pedro hable de Pablo, mis respetos. ¿Y qué dice la palabra? Que él decía muchas cosas, pero algunas eran difíciles. Él mismo reconocía que la mentalidad que él tenía era limitada a la comparación del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nunca estuvo con Cristo. La única aparición que tuvo con Cristo fue cuando se le presentó como luz. ¿Se acuerdan de eso? Y quedó ciego. Pero ¿por qué Pablo tuvo mayor entendimiento que Pedro? Se lo voy a pronunciar. Esta promesa siempre fue para Pedro. ¿Se acuerdan la palabra en Hechos cuando el lienzo? ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Mata y come. ¿Qué dijo Pedro? ¿No estará de qué? En mi boca, ¿se acuerdan? Y insistió, dice la Biblia, 3 veces más. O sea, el hombre no se conformó, que Dios le hizo 3 preguntas. El hombre negó 3 veces al Señor y sin embargo Dios siguió insistiendo como 3 veces. No sé si el guarda que como que reaccionaba a la tercera, como la tercera la vencida. Luego lo llevó para un varón piadoso llamado Cornelio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué dijo Pedro cuando llegó acá a Cornelio? Ustedes saben lo inmundo y lo repugnante que un judío se junte con... ¿Usted se acuerda de eso? No dijo, no, es que no quiso. No, hermano, fue racista el concepto que dijo. Y Dios le dijo, te estoy llamando a una visión mayor. Dios siempre profetizó algo planetario. Dios no profetizó algo solamente de iglesia. Dios quiere que el mundo se mueva con una palabra. Pero si usted quiere tener una palabra planetaria, los milagros no son suficientes. El hablar en lengua no es suficiente. El sanar personas no es suficiente. Si usted quiere hablarle al mundo, tiene que tener una mentalidad de obediencia como lo tuvo Pablo, no como la tuvo Pedro. Y no digo que Pedro fue malo, pero hay gente que se limita a su ministerio por no hacer caso a lo que Dios te mande. Después que el Espíritu Santo lo llenó, porque los evangélicos sabemos que primero bautizamos y luego lo llevamos a un culto para que el Espíritu Santo lo bautice. ¿Usted sabe qué es así, verdad? Ese es el protocolo que nos enseñaron. El Señor lo hizo al revés. Para que Pedro entendiera que él estaba allí, los bautizó por el Espíritu Santo y luego el hombre dijo, bueno, si el Espíritu Santo lo bautizó, ¿quién soy yo para no bautizarlo? Y el hombre como que para salir del paso lo bautizó en el nombre de Jesús y ahí es donde vienen todas las falsas doctrinas, donde se verá como todo viene, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque las mentalidades acuerdas son desobedientes. Y no digo que Pedro son desobedientes, solamente que si Dios te está mandando a hacer cosas mayores, no cuestiones lo que Dios te va a mandar. Y el apóstol Pablo, escuchen esto, yo te aplaudo, yo sé que aplaudo, pero escuchen esto. Y el apóstol Pablo no conoció a Cristo sino como luz. Y él decía cosas difíciles de entender, pero hay una parte que me gusta, los indoctos e incoherentes, ¿no? Tuercen. ¿Qué significa indoctos? Se lo voy a traducir. In significa ausencia. Doctor significa doctorado. La ausencia de doctorado hace que si tú no tienes un doctorado, no digo que saque un doctorado en teología, sino estoy hablando del conocimiento de Dios. Para que usted pueda tener una mente correcta, tiene que tener la mente fría de un médico o un doctor. Pero los indoctos tuercen. ¿Qué es tuercen? Hermano, les afecta esta palabra. ¿Y sabe quién torcía a Pedro? Pero si usted me habla de liderazgo, Pablo casi nunca se ganó a nadie. Pero de cierta forma era el que tuvo más iglesias y era el que escribió más y el que influenció más en la doctrina que hoy tenemos como iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque es sencillo, él decidió cambiar su mentalidad. Él es el que utilizaba la palabra renovados en el espíritu de vuestra. Él tenía esos conceptos que Pablo no entendía. Es más, Pablo muchas veces le llegó a Pedro y le dijo, Pedro, mira, primero le decía con toda la autoridad, y para que una persona como Pablo, que era el pastor de los gentiles, le dijera a Pedro, que era la creminata en ese tiempo, que era un hipócrita, hay que tener respeto, hermano. Porque dice la Biblia que Pedro nunca refutó lo que dijo Pablo. ¿Aló? Hay iglesias poderosas en milagros, pero influyentes pocas. Usted quiere ser influyente a nivel planetario, cambie su mentalidad.
Si usted quiere influenciar al mundo, no puede hacerlo. Usted puede ser un pastor de la iglesia, que Dios lo use con un rebañito, con milagros y todo lo demás. Usted puede quedarse hasta allí. Pero si quiere ser relevante, que el mundo te escuche, que la gente quiera escucharte, que empiece la gente a tener una mentalidad de desarrollo. ¿Y sabe quiénes son los que te van a escuchar? Gente que necesita escucharnos: doctores, médicos, ingenieros, maestros, guardias nacionales, políticos, abogados. ¿Cuántos profesionales hay aquí? Levanten la mano. Gloria a Dios que hay profesionales, pero en las iglesias eso es lo que falta. No hay profesionales. Y no es que no queremos tener gente humilde, sí, pero queremos que el humilde crezca también y se capacite. ¿Por qué? Por eso que nosotros no gobernamos, porque quiere gobernar aquel neófito que nunca estudió. Y es por eso que siempre perdemos. Pablo entendía eso. Pablo era sabio, era políglota, hablaba 5 idiomas, era arquitecto. O sea, ese guardo nunca tuvo problema con el diezmo ni con la ofrenda, hermano. No me dan, no importa, trabajo, soy arquitecto. El tipo era modista, se ponía a hacer también ropa y vendía. El hombre era rabí y judío, estudiado con Gamaliel. El hombre era abogado también, y aparte era un militar profesional que muchas veces apelaba a su credencial. ¿Por qué digo esto? Porque en las áreas que nosotros no gobernamos es donde gobierna Satanás. En la iglesia sigue gobernando. La iglesia no es el problema somos nosotros. Yo veo por mi espíritu en este momento, siento algo espiritual que me está viniendo, que vamos a aconsejar políticos en esta generación. Pero para aconsejar correctamente tenemos que tener una mentalidad diferente. No como el pastor de allá de Guatemala que ganó hace años. Un pastor ganó, tuvo la bendición, claro, el 80% de la población guatemalteca son cristianos. Pero cuando ganó el hombre, lo que hizo fue quedarse en la cadena y predicando a la gente salvación. Eso es lo que hizo el hombre. Y la peor gestión hecha fue por ese hombre, por el pastor. Y es por eso que le ha dificultado, siendo la población del 90%, 80%, no, 90% cristianos. Ni los cristianos votan por los mismos cristianos. ¿Por qué?